Bien, entre las operaciones que tenemos entre vectores, después de haber analizado las características de un vector, su longitud, su dirección, el ángulo existente para cada vector con respecto a sus ejes llamados ángulos directores, también vamos a contemplar la posibilidad de que los vectores pueden realizarse operaciones entre ellos. Por ejemplo, la suma de vectores. Se nos plantea en este caso sumar los vectores 2,3,1 para el vector v y para el vector w, 4i va 2j menos 2k. Vemos que el vector w está escrito en forma canónica y vamos a escribir en función de los vectores unitarios y jk, lo vamos a escribir como una terna y nos quedaría 4, 2, menos 3. Bien, entonces se nos plantea efectuar la suma de dichos vectores. Entonces vamos a considerar acá en este extremo que v más w va a ser igual a que sumemos los vectores 2, 3, 1 más el vector 4, 2, menos 3. Esta suma se efectúa de componente a componente. Ejemplo, 2 más 4 es 6. Estoy sumando las primeras componentes. 2 más 4, 6. Perdón. Coma. Ahora vamos a sumar 3 con 2. 3 más 2 es 5. Coma. Y 1 menos 3 es menos 2. Y de esta manera nosotros acá tenemos el vector resultante. Bien, entonces ahora vamos a representar esta operación geométricamente. Vamos a ubicar primero el primer vector, el vector sumando. Dice que 2 para x, entonces vamos a marcar a partir del origen. No olvidemos que siempre nuestro punto de partida es el origen. Entonces a partir del origen vamos a marcar 2 centímetros. Vamos a utilizar el centímetro como unidad de medida. Entonces dice que vamos a movernos 2 centímetros. Vamos a dejar aquí como señalo centímetros, 2 centímetros sobre x. Vamos a marcarlo de manera usando un color un poquito suave para diferenciarlo de otros colores, por lo que este es una traslación, es un movimiento imaginario. Entonces, a partir del origen, a menos 2 unidades. Ok. 2 unidades. Luego dice la segunda componente del primer vector 3 unidades hacia la derecha con la dirección de y. Entonces, nosotros sabemos que con esta misma dirección vamos a partir de donde terminamos el primer recorrido de las 2 primeras unidades, vamos a trasladarnos 3 centímetros. Vimos que los centímetros entonces tenemos 1, 2, 3 centímetros, está ahí. Y luego 1 centímetro hacia arriba. Entonces a partir de acá, 1 centímetro hacia arriba. Entonces tenemos acá 1 centímetro hacia arriba. Y ahí finaliza nuestro primer recorrido. Perdón. Entonces nos queda acá. ¿Qué significa esto? Significa que el primer vector que vamos a trasladar es el vector v. El primer vector que vamos a trazar es el vector v. Entonces ya sabemos que el vector es trasladado desde el origen hasta el punto final del recorrido de su trayectoria. Vamos a marcarlo. Hasta ahí. Tenemos allá el primer vector, el vector v.
Ahora trazaremos el vector W. El vector W va a marcar 4 unidades sobre X, siempre en la misma dirección, pero 4 unidades. Utilizamos el centímetro. Esta es nuestra unidad de medidas patrón que tenemos. Y cuento mis 4 centímetros. Entonces, desde el origen voy a decir 1, 2, 3, 4 centímetros. A partir de ahí voy a hacer un giro de 2 centímetros en la dirección de Y, es decir, hacia la derecha. Dirección de y hacia la derecha a partir de acá, y son 2 centímetros los que vamos a recorrer, porque así dice la segunda componente, 2 centímetros. Acá. Y luego 2 centímetros hacia abajo y 3 centímetros hacia abajo, por lo que la componente de Z es negativo. Marcamos los 3 centímetros hacia abajo y decimos 1, 2, 3 centímetros hasta ahí. Entonces ahí finaliza nuestro recorrido. Ya sabemos que el punto final, ¿verdad?, es acá. Y entonces vamos a trazar nuestro vector uniendo el origen con el punto final de su recorrido. Aquí lo tenemos. Unimos el origen y aquí tenemos perdón, nuestro vector. Vamos a trazar ahora el vector resultante. Vamos a marcar en otro color y es el vector 6 para X. Entonces usamos nuestra regla, vamos a medir 6 centímetros para X. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros de X, 5 centímetros en la dirección de Y. Ya vemos que son 5 centímetros a partir de ahí. 5 centímetros. Entonces a partir de acá, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Y de ahí tenemos menos 2, es decir, 2 centímetros hacia abajo. 2 centímetros hacia abajo. Entonces a partir de acá, 2 centímetros hacia abajo. Y ahí tenemos nuestro vector suma, que lo vamos a trazar desde el origen. Desde el origen. Nuestro vector resultante. Como vemos acá, aquí tenemos nuestro vector suma. Este es el vector V, este fue el vector W. Y este es el vector resultante V más W. Pero esto no queda solamente así. Nosotros vamos a cerrarlos, vamos a unir los extremos del vector suma con el vector resultante. Vamos a unirlos juntos, ¿verdad? Y nos queda unirlos aquí, punteadito. Lo mismo acá. Vamos a hacer punteado también al otro extremo. Y vemos, como vemos, entre los vectores sumando y el vector resultante se nos forma un paralelogramo con su respectiva diagonal. Y es así que nosotros podemos desarrollar la suma de vectores recordando que se suma de componente a componente, como lo hicimos acá, 2 con 4, 3 con 2 y 1 con menos 3, y ese es el resultado que obtenemos en el vector suma. Y geométricamente vamos a trazar los dos vectores sumando y luego trazamos el vector resultante, teniendo en cuenta que el vector resultante pasa a formar parte de la diagonal de un paralelogramo que se construye uniendo los extremos de los vectores
componentes con el vector resultante.